Me referiré aquí a una forma de educación diferente a la que usualmente se adopta en las escuelas de medicina y en las instituciones educativas en general, la educación estética, en este caso, la educación estética del médico. Usualmente el término estética se asocia al arte, de manera que solemos creer que la educación estética es aquella en la que el individuo ha sido educado artísticamente y por lo mismo sabe apreciar la música, la pintura y en general las diferentes manifestaciones artísticas. Este tipo de educación es sin lugar a dudas importante, pero no es propiamente una educación estética. El término estética no es sinónimo de arte. De hecho, la relación entre estos dos ámbitos, arte y estética, se da de manera derivada, y cuando no tenemos claro el verdadero sentido del término estética, perdemos de vista incluso el verdadero sentido del arte y de la educación. Para mostrar lo anterior, analizaré en qué consiste la educación estética en general, para a la vez pensarla en el ámbito médico. La expresión educación estética envuelve dos conceptos que tenemos que analizar. Primeramente, educar es conducir. El término está en efecto emparentado con el latín ducere, conducir, y educere, sacar fuera. Educar es así conducir, ducere, a un individuo a sacar fuera de sí, educere, todas las potencialidades que le honran como ser humano. Y digo, y repito, que educar es conducir a un individuo a sacar fuera de sí todas las potencialidades que le honran como ser humano, porque no todas nuestras potencialidades son dignas de salir a luz, pues no todas las potencialidades que nos habitan honran la vida ni son éticamente dignas. En todo ser humano habita la posibilidad de maltratar o destruir su entorno, así como la de cuidarlo y dignificarlo. Educar es entonces asistir al educando en la tarea de obtener de sí mismo tan solo aquellas posibilidades que le honran como el ser que es, posibilidades que ya existen latentes en él. Ese proceso educativo era ya conocido en la antigua Grecia. Sócrates le llamó maiéutica. Para este noble griego, educar era una labor parecida a la de una comadrona que ayuda a parir. Educar es ayudar a parir al otro, pero en este caso lo que el otro da a luz es su propio ser. Educar es hacer que el otro llegue a ser quien ya es en potencia, para que aprenda a ver con sus propios ojos y por lo mismo a tener su propia perspectiva y no la del maestro. Dañamos irremediablemente la vida de nuestros alumnos cuando en lugar de enseñarles a analizar y ser críticos, los obligamos a ver las cosas como las vemos nosotros mismos. Y todo esto es así sobre todo cuando hablamos de la educación estética. ¿En qué puede consistir la educación estética de una persona? ¿Qué es aquello que se pare, que se hace brotar de un individuo cuando se le educa de manera estética? El término estética es la traducción del término griego aistesis, pero aistesis para el antiguo griego no significaba nada similar a lo que hoy nosotros entendemos por estética, ni era tampoco un vocablo que estuviera necesariamente ligado al arte. Para el antiguo griego, aistesis era fundamentalmente la facultad de la percepción a través de los sentidos. Por eso, luego se asoció de modo derivado el término estética al arte, porque el arte se percibe en efecto a través de los sentidos. Podemos racionalizar el arte, por supuesto, pero esto no implica que lo estemos comprendiendo. De hecho, si recorremos un museo, nada resulta más desagradable que un erudito que pretende explicar el arte desde el punto de vista racional. Porque el arte, como muchas otras expresiones, se percibe, se siente y se comprende a través de los sentidos, no por medio de la razón. Pero si nos detenemos en esto, veremos que son muchas más las cosas que se perciben a través de los sentidos. De hecho, todo lo que percibimos, absolutamente todo, lo percibimos a través de los sentidos y solamente después, de manera derivada, lo razonamos o meditamos. Esto quiere decir
que todo lo que conocemos ha sido en un momento inicial un conocimiento estético, o como se denomina en la filosofía, un conocimiento sensible, propio de los sentidos. A lo largo de la filosofía, la percepción a través de los sentidos ha sido valorada de muy diferentes maneras. Para Platón, esta era en efecto el primer paso, pero lo más valioso para él era el segundo paso, la percepción eidética, esto es, la comprensión de las ideas a través del conocimiento inteligente. De modo contrastante, pensadores como Nietzsche o Heidegger, entre otros, consideraron que el fundamento de toda verdad y de toda auténtica comprensión se encuentra en la percepción estética, esto es, en la percepción a través de los sentidos. Tomemos un ejemplo sencillo, cotidiano, sobre lo que puede ser la comprensión estética, esto es, sobre la forma en que percibimos a través de los sentidos. Si acercamos la mano al fuego, de inmediato la retiramos sin siquiera pensarlo. No tenemos que hacer una ecuación matemática para saber que esto nos está haciendo daño. La comprensión inmediata de que ese objeto es algo dañino la llamamos comprensión sensible, no intelectual. Solo después de haber experimentado lo que es el fuego, podemos razonar, expresar lo vivido y hacer una teoría de las razones por las cuales el fuego quema. Tenemos pues que la educación estética es aquella que cultiva la facultad de percibir y comprender a través de los sentidos y no a través de la razón. Ahora bien, todo individuo percibe a través de los sentidos, pero no todo individuo se ha educado para ello. No todo individuo ha educado sus sentidos. Y si hemos dicho que educar es el proceso a través del cual el individuo es conducido a parir lo mejor de sí mismo, nos correspondería ahora preguntar: ¿qué es lo que se conduce y se da a luz cuando se educa estéticamente a un médico? La respuesta radica en la sensibilidad humana. Esto es, lo que se da a luz es la capacidad de sentir educadamente. Educar estéticamente no tiene nada que ver con el arte de coleccionar objetos ni conocimientos. Por eso podemos encontrar coleccionistas o eruditos insensibles. El individuo educado estéticamente puede incluso poseer menos conocimientos que un erudito, pero lo que suele llamar la atención en él es su capacidad para crear y para crecer a partir de su propia educación, así como la capacidad para los cuestionamientos éticos y morales. Porque un individuo educado de manera estética es más capaz de abrirse a las situaciones sociales perturbadoras o al dolor ajeno en general, y por lo mismo vive y a veces hasta padece un constante cuestionamiento. Por lo dicho hasta ahora, sentir y razonar parecieran dos polos opuestos de la experiencia humana, como si la educación estética se opusiera de alguna manera a la educación meramente racional, que se fundamenta en la memoria y en el aprendizaje de contenidos. Pero la educación estética no puede ni debe nunca suplantar la educación racional. No se trata de polos opuestos, sino de dos aspectos complementarios en la educación de un individuo. Esto lo supieron bien los antiguos chinos, y no solo los filósofos, todos los que hablaban el chino antiguo, pues tenían un solo ideograma para designar a la par la mente y el corazón, en el sentido metafórico, por supuesto, porque para ellos, siempre que conocemos, deben estar presentes de facto la mente y el corazón, la razón y el sentimiento. Pero como bien lo dijo Heidegger, la forma más básica de conocimiento es finalmente la sensible. Y en esto entra, entre otras cosas, el papel del arte. El arte, en efecto, sensibiliza al individuo, educa su sensibilidad, y cuando lo hace guiado de un modo ético, la educación se convierte en el factor integral de una persona. Un individuo educado de ese modo es íntegro, es un individuo de una sola pieza. Hemos dicho que todos podemos sentir, pero hay una manera ética de hacerlo. Hay situaciones que pueden sentirse bien y no ser éticas, como por ejemplo vangloriarse ante el enemigo abatido.
Quien haya tenido hijos sabe perfectamente que de modo natural el ser humano tiende a ello. Tengo en mente la imagen de un pequeño en el suelo, abatido en un juego infantil, mientras mi hijo coloca sobre él su pie y grita: te gané. Hacer sentir bien a una persona por abatir a un compañero, aplaudirle ese tipo de actitudes sería una pésima educación, no solo desde la perspectiva ética, sino sobre todo de la perspectiva estética. Sentirse bien, sentirse a gusto y satisfecho ante el dolor de otro es muy diferente a sentir compasión ante el dolor ajeno y por lo mismo saber ganar e incluso enseñarle al otro a ganar. Y es que un afecto fundamental que se despierta a través de la educación de la sensibilidad es, como ya lo dijo el doctor Ruelas, la compasión. Pero tenemos que tener mucho cuidado con este término, pues en nuestro idioma este deriva de la traducción latina compasio, que precisamente por pertenecer a la familia latina es un término preñado de ideas de cuño cristiano que no tienen que ver con el verdadero sentido del término. El término y el significado original de este concepto no se encuentran en el latín, sino en el griego sympatheia. Este presenta dos componentes: sim, que significa con o conjuntamente, y patheia, derivado de patein, que significa sufrir o experimentar, de donde viene patología, por ejemplo. En ese sentido, compasión y simpatía son las traducciones del mismo vocablo en latín y en griego, respectivamente, pero el significado original de la compasión es ante todo la capacidad de com, en griego sim, partir, en griego pathein, compartir lo que le sucede al otro. La compasión así entendida no tiene ese dejo de debilidad que tanto le criticó Nietzsche, con toda razón, a la compasión cristiana. No se trata de apiadarse del otro, sino de verdaderamente ser capaz de sentir su dolor, compartirlo. Ese tipo de compasión remite al sentimiento de fortaleza que nosotros podríamos bien llamar solidaridad. La solidaridad es tomar el dolor ajeno para hacer fuerte al otro. La compasión solidaria, fuerte y activa es uno de los mejores frutos de la educación estética del médico. El médico, como la mayoría de los seres humanos, tiene un cierto círculo de compasión, esto es, incluye en su círculo de preocupaciones a sus propios pacientes, aquellos a quienes trata directamente. Pero la educación estética del médico puede lograr mucho más que ese tipo de compasión. Sabemos, gracias a la genética, que la compasión es algo natural en nosotros. Existen las neuronas espejo, y ya que estamos genéticamente programados para sentirla, podemos hacer algo más. Pero también gracias a la etología y a la filosofía, sabemos que todos los aspectos genéticos atraviesan un proceso educativo en el cual se reafirman o se difuminan. La educación estética del médico es aquella en la que se conduce por buen camino el modo de percibir y de sentir del médico, de manera que podemos hablar de virtudes propias de la educación estética. Hemos dicho que el círculo de la compasión hacia el propio clan, hacia la propia familia o hacia los propios pacientes puede extenderse y llegar más lejos hasta alcanzar a todos los seres humanos y llegar al humanismo. Soy humano, nada humano me es ajeno, es la consigna del humanismo. Gracias a él se superó el racismo y el sexismo, o se siguen intentando superar el racismo y el sexismo. Hoy sabemos que los seres humanos no valen más ni menos por pertenecer a una raza, ni son superiores o inferiores por ser hombres o mujeres. El que nada humano resulte ajeno pareciera indicar así la posibilidad de que un individuo se reconozca a sí mismo en el otro, sea quien sea como sea, crea lo que crea, viva como viva, al grado en que el individuo se afecte por el dolor o la alegría ajena y haga propio de manera radical el pathos del otro. Sin embargo, a lo largo del último siglo, el humanismo ha sido duramente criticado desde la filosofía por razones que me interesa mencionar. Que nada humano me resulte ajeno
implica que lo no humano sí me resulta ajeno. Heidegger considerará que esta visión humanista, para la cual el centro de todo es el ser humano, es la que ha llevado a la devastación del planeta. Haría falta entonces pensar en algo diferente al humanismo, en un nuevo fundamento. Haría falta pensar en un nuevo humanismo fundamentado en una verdadera educación estética cuyas preocupaciones no fueran únicamente aquellas que giran alrededor del ser humano, sino que abarquen al planeta en su conjunto. Ese tipo de cosmovisiones en filosofía se han nombrado visiones no antropocéntricas del mundo, visiones que no tienen en su centro al ser humano y que por lo mismo no consideran que un ser humano sea superior al resto de las especies. En efecto, el antropocentrismo ha sido uno de los conceptos más criticados en la ética contemporánea. Es innegable que la preocupación y la identificación con lo humano propia de todo humanismo resultó un avance ante el racismo, el sexismo o el nacionalismo. El humanismo ha sido en ese sentido una idea capital, un verdadero hito en el recorrido por la humanidad. Sin embargo, el mundo en que vivimos nos deja ver que una filosofía que promueva la idea del ser humano como un ser privilegiado conduce a la destrucción de su entorno, a la minimización del dolor de otros seres sintientes, como los llamó Darwin a los animales, e incluso al uso y la destrucción de sus vidas. El humanismo, para el cual nada humano resulta ajeno, olvida que nada, absolutamente nada nos es ajeno. Somos parte de un vasto tejido que, si es destruido, destruye también a la humanidad. Por eso el humanismo de hoy requiere ampliar sus miras, curar la miopía que no le permite ver más allá de lo meramente humano, y para ello la educación requiere enfrentar el reto de ser antropocéntrica. El reto de dejar de ser antropocéntrica. Es necesaria una nueva forma de comprender el humanismo que supere la vieja frase que éste adoptó como lema: nada humano me es ajeno. La nueva propuesta tendría que reconocer que nada en este planeta ni en este cosmos nos resulta ajeno. Somos un pequeño hilo del pañuelo, una gota en el mar. Ya Nerval, el gran poeta Nerval, invocaba a Pitágoras en sus versos dorados diciendo: vamos, todo es sensible. El nuevo lema tendría que decir: nada me es ajeno, ni la bestia más lejana, ni el planeta más lejano. Y todo esto lo dice Nerval mejor que yo, y voy a leer sus versos dorados. Hombre libre pensador, ¿te crees el único ser pensante en un mundo en el cual estalla la vida en cada cosa? De las fuerzas que tienes tu libertad dispone, pero el universo no atiende a tus consejos. Respeta en cada bestia un espíritu activo. Cada flor es un alma que se abre a la naturaleza. Un misterio de amor en el metal reposa. Todo es sensible y todo tiene influjo en tu alma. Teme en el muro ciego un mirar que te espía. A la materia misma el verbo va ligado. No la hagas servir para un fin impío. Suele en el oscuro ser habitar un Dios oculto, y como un ojo en ciernes cubierto por sus párpados, un espíritu crece tras la corteza de las rocas. Las rocas, ojos de párpados cerrados, son aquí la metáfora de la sensibilidad de todo cuanto nos rodea. Hoy, hasta el más empírico, obtuso y ateo hombre de ciencia reconoce que en efecto un misterio de amor en el metal reposa. No sabemos qué somos, ni qué es este universo. No sabemos su sentido, no sabemos si lo tiene. Y solo si somos capaces de asombrarnos ante ese misterio y respetarlo, quizá estemos a tiempo de crear una nueva relación con el mundo del cual somos parte. Y para ello haría falta una educación estética que conduzca a compartir, a compadecer, a tener compasión adecuadamente por el mundo en que vivimos y por todos sus habitantes. La compasión, como cualquier otra virtud que surge de la educación estética,
por pertenecer a los afectos o sentimientos, no puede enseñarse de manera puramente racional. Un médico puede estudiar toda la medicina existente, igual que un filósofo puede estudiar la historia de las diferentes concepciones de la compasión a lo largo de la humanidad, mas el resultado no será ni un médico ni un filósofo compasivo. La educación en la compasión y en los sentimientos morales no puede darse por la vía racional, ha de generarse por la vía estética, que implica también el ejemplo. Y en ese consiste la educación estética del médico. El educador ha de ser el ejemplo. El educador ha de conducir al médico a percibir a través de sus sentidos el pathos del otro, su padecimiento, que no es solo físico, es también emocional, es también psíquico. Su dolor, por supuesto, y debe enseñarle a sentir lo que percibe de manera adecuada. Quien al percibir el dolor ajeno siente indiferencia o incluso placer, no hace solamente esto por mal gusto moral, sino por una incorrecta educación estética. Del mismo modo que quien no siente dolor al percibir el dolor de otro ser humano o al percibir el dolor de otro animal, no ha completado su educación estética. La educación estética requiere dejar de ser meramente humanista para comenzar a pensar a gran escala, a escala especista. Ya no es el ser humano, ya son todas las especies que habitan el planeta, las que demandan compasión. Dejar de sentir el pathos del otro ser humano o del otro animal, para al menos aproximarse al pathos de todo aquel ser que siente y de todo el planeta en su conjunto. Si eso puede llamarse humanismo, es algo que está en tela de juicio. Quizá más bien se trate de una nueva manera de religarse con todo, sí, de una nueva religazón o religiosidad mundana y polifacética, o si se prefiere, de una nueva religiosidad inmanentista, politeísta, secular, que conduzca al ser humano a comprender que todo es sagrado y por lo mismo puede sentirlo todo. O como incluso dice Pessoa, que para poder sentirse a uno mismo es necesario ser capaz de sentirlo todo, de ponerse en el lugar de los demás que nos rodean. Y cito un verso de Pessoa: me he multiplicado para sentirme. Para sentirme he necesitado sentirlo todo. Me he transbordado, no hecho sino extraversarme. Me he desnudado, me he entregado, y hay en cada rincón de mi alma un altar para un Dios diferente. Hay quienes consideran que cuando todo es Dios, nada es Dios, pues se borra, nos dicen, la dualidad entre lo sagrado y lo profano. No sé si sobre decir que estoy en completo desacuerdo con esa idea. Cuando todo es Dios, valga la redundancia y la tautología, todo es Dios, todo es sagrado. El río, las montañas, los océanos, las plantas, los animales. Mientras un animal o cualquier ente posible no implique una amenaza contra la propia vida, no tenemos por qué dañarle, ni apresarle ni privarlo de su libertad. Una educación estética radical conduce a comprender que el viejo precepto médico de nunca dañar es también un mandato aplicable, no solamente para la relación del médico y su paciente, sino para la relación de todo individuo con el resto de su entorno. Y por supuesto, con todos los animales humanos y los animales no humanos que habitamos este planeta, porque finalmente todos somos animales, racionales o no. La educación estética, en su sentido más radical, conduce a la sensibilización en su grado más elevado, que es la compasión. La compasión por todo ser sintiente, como decía Darwin, que no es otra cosa que aquella que correctamente el mismo Charles Darwin llamó sympathy, nuestra compasión, y que él, este gran científico, la consideró
la más elevada de las virtudes. Muchas gracias.